Buenos días, amados hermanos en Cristo. También hoy es un gozo poder estar con ustedes compartiendo desde nuestros hogares por este medio virtual. Es un gozo para nosotros estar aquí con ustedes, unidos en el mismo Espíritu de Dios. Aprovecho para contarles que hemos pagado todas las obligaciones administrativas de la comunidad cristiana El Camino y hemos seguido contribuyendo a las misiones. Recordemos que somos una iglesia misionera y que por las contribuciones de cada uno de ustedes lo hemos podido lograr. A pesar de lo que está aconteciendo en el mundo y nosotros no somos ajenos a ello, el Señor nos ha sostenido y confiamos en Él. Yo le doy gracias al Señor por ello. Por eso yo los invito a reflexionar con un salmo, con el Salmo 23, un salmo escrito por el rey David, muy conocido por ustedes. Yo los invito a ir a la palabra del Señor y lo voy a leer de la Reina Valera. Vamos al Salmo 23. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande de valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderézame mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, yo los invito a que meditemos en nuestros hogares este salmo maravilloso. Darle gracias al Señor por este salmo, y los invito a orar dándole gracias al Señor porque Él nos ha sostenido, como les conté anteriormente. Hemos estado en las manos de Dios, estaremos en las manos de Dios, y los invito a orar. Inclinemos nuestros rostros y alabemos a nuestro Padre. Amado Señor, yo te doy gracias por este momento maravilloso que nos regalas hoy. Gracias, Señor, porque es un privilegio para nosotros podernos conectar para alabarte y para glorificarte, para decirte gracias, Señor. Gracias porque estos 4 meses y medio largos que hemos pasado, Señor, en nuestros hogares, hemos visto tu mano, Señor. Sabemos que pasaremos un poco más de tiempo. Solamente te rogamos, Señor, que no nos apartemos de ti. Que esta prueba sea para que nosotros reflexionamos como lo hizo el rey David con este salmo, Señor. Que confiemos que tú eres nuestro pastor, que nada nos faltará, que aunque andemos en valles de sombra, no temeremos mal alguno. Te doy gracias, Señor, y disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra. Yo te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, los invito a que reflexionemos y que alabemos al Señor. Que esta palabra que vamos a escuchar entre a nuestros corazones y la pongamos en práctica. Y gozarnos, porque hoy tenemos Santa Cena. Y nos gozamos porque sabemos que Jesús viene por segunda vez. Y Él nos dice que como congregación, como familia en Cristo,
celebremos la Santa Cena y entonces es un gozo para nosotros este domingo poder celebrar la Santa Cena. Dios nos bendice. Señor, queremos adorarte, Señor. Queremos exaltarte, Señor. Eres un Dios fiel, Señor. Y por eso, Señor, queremos darte las gracias, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Nada más dile gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dilo con todo tu corazón. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Muy buenos días. Hoy quiero enviar un saludo especial a los niños y a nuestros jóvenes de la comunidad cristiana El Camino. Los hemos extrañado estos domingos que no hemos podido reunirnos en el templo, pero sabemos que han estado guardados, cuidados, porque Dios ha provisto todo para ustedes. Igual que Jesús, anhelaba también estar en el templo desde niño. Como aquella oportunidad que viajó con sus padres, él habría querido estar mucho más, pero era tiempo de regresar a casa. Y mientras regresó a casa, nos dice Lucas que él se mantuvo obediente a sus padres. Pero algo más añade, dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Amados jóvenes, amados niños, el crecimiento no solamente es un crecimiento físico,
también hay que crecer en conocimientos, en sabiduría, pero también en gracia con Dios y con las personas que nos rodean. Como padres, como abuelos y personas que estamos cercanas a ustedes, mayores, estamos para ayudarles, para participar en este proceso de crecimiento. Quiero orar esta mañana que Dios nos ayude a guiarles, que Dios nos ayude a acompañarlos en estas necesidades que ustedes tienen. Sabemos que tienen inquietudes. ¿Me acompañan, por favor? Amado Padre, este día quiero darte gracias por nuestros jóvenes y por nuestros niños de manera especial. Señor, gracias por amarlos. Gracias, Señor, porque durante este tiempo los has guardado, has provisto lo que ellos necesitan. Tú sabes también de las necesidades, de los sueños de cada uno de ellos. Gracias por sus vidas. Te pido, Señor, que como padres, como abuelos, como maestros, nos ayudes también a entender tu palabra y a poderla compartir. Que en esos momentos donde quizás hay diálogos en los hogares, estés siempre presente tú y tu palabra, Señor, nos ayude a encontrar soluciones, oportunidades también para bendecir a otros a través de nuestra familia. Señor, que tu mano poderosa esté sobre sus vidas. Gracias, Señor, por lo que has hecho en ellos hasta aquí y por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, amados hermanos, amigos que nos acompañan en este tiempo. Hoy el mensaje que quiero compartir con ustedes se llama Señor, multiplica mis 5 panes y mis 2 pececitos. Y vamos a leerlo en Marcos en el capítulo 6. Este pasaje se encuentra también en Lucas capítulo 9, en Mateo capítulo 16 y en Juan. Es uno de los pocos pasajes, de los muy pocos sucesos en la Biblia que se consignan en los 4 evangelios. Y yo ya les explico por qué escogí leerlo y seguirlo en el Evangelio de San Marcos. Se llama la alimentación de los 5,000. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos a una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando era ya muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tienes? Id y ved. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas,
y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres, y como dicen en los otros evangelios, sin contar las esposas, las mujeres y los hijos. El énfasis que quiero hacer en esta mañana, en esta reflexión, es sobre la compasión y la importancia que tenemos que tener, la compasión que debe estar en cada uno de nosotros en estos tiempos de aflicción, en estos tiempos de crisis, de dificultad, en que muchas personas, muchos hogares, muchas familias están sufriendo por muerte, por carencias económicas, por falta de alimento, por falta de trabajo, por descomposición social. Es grande la necesidad que hay de compartir lo que nosotros tenemos. Y por eso quiero hablar de este pasaje que nos muestra la compasión del Señor Jesucristo. Como les decía, escogí leerlo en el Evangelio de San Marcos, porque el énfasis que tiene San Marcos a lo largo de todo su Evangelio es mostrar a Jesús como el siervo sufriente, ese siervo que se dio a sí mismo, que se entregó para darnos la vida eterna, para darnos la salvación y el servicio y el amor que Él manifestó en cada uno de sus actos. En este pasaje dice aquí que los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado, pues ellos acababan de regresar de la misión que les había sido asignada, la llamada misión de los 12, en donde ellos fueron por las aldeas, por los pueblos, compartiendo el reino del Señor Jesucristo, sanando enfermos, liberando los endemoniados, proclamando las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Y por lo tanto estaban cansados, estaban agotados. Pero la gente de allí, en este caso de todas esas aldeas, de esos pueblos alrededor del lago de Galilea, que estaban viendo todas las hazañas, las proezas, la palabra que estaba enseñando el Señor Jesucristo, se amontonaron para seguirle y no le perdían pista, no le perdían rastro, le siguieron y esa multitud de personas acudieron. Así que no hubo descanso tampoco para estos discípulos. Él les dijo a sus discípulos: venid ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Esto ocurrió según el Evangelio de San Juan en la población de Betsaida. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Jesús tuvo compasión de ellos. Cuando nosotros revisamos el significado de la palabra compasión, significa simpatía, sufrir con el otro, sufrir por el otro, esforzarse por el otro. Y este sufrimiento no es un sufrimiento mental, dice allí el significado, que es un sufrimiento desde las entrañas. Es un sufrimiento en donde se acompaña al otro. Y no es un sufrimiento inútil de quedar inhabilitado. Es un sufrimiento que persigue resolver, ayudar en la necesidad del otro. Y eso era lo que el Señor Jesucristo sentía. Y esa compasión que él sentía por la gente fue la que motivó, la que hizo que él también desarrollara muchos milagros, porque él sentía compasión, que es una expresión y una manifestación del amor ágape, del amor sacrificial, la compasión. Salió Jesús y vio esa gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor.
y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces vemos que aunque aquí lo que se va a desarrollar es un gran milagro que tiene que ver con la multiplicación de los panes, no era solo darles comida por darles comida. Él quería darles un alimento espiritual. Él quería sanarlos del alma, sanarlos del cuerpo a los que estaban enfermos, pero sobre todo traer a sus vidas la salvación de su alma, de cada una de estas personas. Compartir el evangelio de la salvación, el evangelio del amor de Dios. Y estos todos eran como ovejas que no tienen pastor. Y aquí cuando hablamos como ovejas que no tienen pastor, no se refiere solo a las ovejas, a los miembros de una congregación cristiana. Aquí era a las ovejas perdidas de Israel. Y podemos decir hoy que a esas personas que aún no han llegado al conocimiento de Dios, a esas personas que no han conocido a Jesucristo como Señor y Salvador y están lejos de la ciudadanía de Dios, lejos de ser miembros de la familia de Dios, apartados del amor de Dios y por lo tanto condenados a perdición eterna. Él sentía dolor de que estas vidas se fueran a perder y por eso no quería que estas personas se devolvieran, que estas personas se fueran. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Y era un lugar solitario, un paraje desértico, apartado del pueblo. Por lo tanto, con cierta consideración, los discípulos decían: Señor, despáchalos, porque ¿dónde van a encontrar alimento? Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: denle ustedes de comer. Y ellos le dijeron: ¿que vayamos y compremos pan por 200 denarios? ¿Por todo un año de salario de trabajo? Que casi ni alcanzaría para esta cantidad de personas. Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y miren. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 pececitos. Y dice el Evangelio de San Juan que había un niño allí entre ellos que habían escuchado de él que tenía esos 5 panes y 2 pececitos. Y a través del apóstol Andrés, del hermano de Pedro, entonces trajeron esos 5 panes y esos 2 pececitos. 5 panes de cebada y 2 pececitos. ¿Qué era eso para tanta gente? Sin embargo, el Señor les dijo, hagan que se recuesten todos ellos por grupos sobre la hierba, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Esto nos hace acordar del Salmo 23, cuando el Señor dice que nos pastoreará sobre pastos delicados y confortará nuestra alma. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo el pan, lo partió y dio gracias. Y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los repartió entre todos. Y dice aquí la palabra que comieron todos y se saciaron. Comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. ¡Qué cara! ¡Qué impresión tendrían estos discípulos al ver esto! No tendría explicación. Que los panes se estiraran, que las canastas se estiraran, que alcanzara y que sobrara. Tan solo utilizando los 5 panes y los 2 pececillos que tenían. Y los que comieron eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuántas veces nosotros dejamos
de servir, dejamos de ayudar, porque nos sentimos que no tenemos nada en las manos, que no tenemos provisión, que no tenemos dinero, que no tenemos vestido, que no tenemos capacidades, que no tenemos supuestamente dones o talentos para dar, y nos quedamos en casa. Nos quedamos porque pensamos que no tenemos nada, porque pensamos que estamos incapacitados o discapacitados, cuando el Señor tan solo quiere que le entreguemos lo poco que tenemos, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Alguna vez un mendigo paralítico allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, creo que es, junto al pórtico de Salomón, le pidió a Pedro y a Juan dinero, alguna moneda para lanzar allí en su recipiente. Y Pedro y Juan le contestaron: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. El Señor nos ha dado, Dios nos ha dado a todos, especialmente su salvación, la vida eterna, y ha puesto en nosotros el Espíritu Santo, y nos ha dado dones y talentos, y también nos ha dado profesiones, nos ha dado también recursos materiales, y podemos decir que son poco o que no tenemos nada, pero el Señor quiere que nosotros le entreguemos lo poco que somos, lo poco que tenemos, porque Él hará grandes cosas. Tan solo quiere que nosotros tengamos esa simpatía, esa compasión con las personas. ¿Cómo hacemos para que esa compasión se active en nosotros? Esa compasión que hace parte del amor de Dios, de ese amor que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pues si nos quedamos en casa, no vamos a sentir esa compasión. Sé que nos podemos quedar en casa porque nos da miedo al sufrimiento, nos da terror ver a otras personas sufriendo, o porque no tenemos fe, o porque nos podamos ser avergonzados de regresar sin ver lo que Dios quiere hacer, o sencillamente nos quedamos en casa por desobediencia. Si nosotros queremos que ese amor crezca en nosotros, nosotros tenemos que atender las necesidades de las personas, de las familias, de los pueblos, de las etnias. Y es yendo, acompañando, orando, contribuyendo, que esa compasión va a crecer en nosotros. Si no, el amor se va a enfriar, como dice, que el amor de muchos se enfriará. Pero si nosotros somos obedientes en hacer la obra del Señor, ese amor de Dios va a crecer abundantemente en nosotros y vamos a ser testigos de las grandezas de Dios. Alguna vez tuve la oportunidad de ir a la casa de una señora enferma con cáncer. Y fui más por obediencia, porque yo decía en mi interior, pero ¿qué se puede hacer por esta señora que está desahuciada? Y quedé sorprendido y hasta apenado con el Señor al ver todo lo que Él iba a hacer en ella. Ella finalmente murió, pero esta señora recibió la salvación que es en Cristo Jesús. Esta señora perdonó a su esposo. Esa familia se restauró. El esposo con su mujer, la mujer con su esposo. Los hijos se adhirieron y se consolidaron como una familia. Llegó la salvación a ese hogar. Yo regresé y dije, Señor, es grande lo que tú has hecho.
pero esto no lo hubiera podido ver si no hubiera sido obediente y no hubiera acudido para visitar a esta señora. Así muchas veces nos sentimos limitados, que no tenemos nada para dar, nada para ofrecer, pero Dios sabe lo que tiene que dar. Él nos dijo a nosotros, id y predicad el Evangelio a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a que guarden, a que obedezcan todas las cosas que yo les he enseñado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Él ha prometido que Él estará con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Así que nunca en el Señor tenemos las manos vacías. Nunca estamos vacíos en Cristo. Siempre Él tiene en nosotros algo para dar y algo para compartir con los demás. Es grande lo que el Señor tiene que hacer. Creamos esto, mis queridos hermanos, en un mundo afligido, en un mundo necesitado, en un mundo en el que lo que se espera es que aumenten también esas necesidades, porque vienen tiempos de necesidad, tiempos de hambruna, tiempos de carencia, en que tenemos que aprender a compartir. Primeramente, el Evangelio de la salvación de Dios, para que nadie se condene, para que nadie vaya al infierno. Y segundo, tenemos muchas otras cosas también que ofrecer de lo que hemos aprendido, de las capacidades que Dios nos ha dado. Dios las multiplicará. Así que dispongámonos, despojémonos de todo temor, de toda incredulidad y de desobediencia. Y dejemos que el Señor multiplique nuestros 5 panes y nuestros 2 pececitos para que muchos sean bendecidos. Vamos a orar. Padre de la gloria, te alabo y te bendigo. Yo también me siento que es poco lo que tengo y a veces me siento abrumado ante tanta necesidad. Pero sé que tú harás grandes cosas a través de tu pueblo, a través de tus hijos, a través de tu iglesia. En estos tiempos estamos limitados para salir a las calles, pero allí a solas contigo, tú nos mostrarás las personas, las familias por las que debemos orar, las que debemos asistir, las que debemos compartir con ellos un pedazo de pan. Tú nos mostrarás esas familias con las que podemos compartir un dinero para que también tengan una palabra de aliento, una palabra de esperanza, un mensaje de restauración, para que las familias también se restauren. Una palabra que llegue a los hogares y traiga esperanza en tiempos de incertidumbre. Padre, bendice a tu iglesia para que cumpla lo que tú has mandado que hagamos. Bendito Dios, yo te lo pido, Señor. Multiplica nuestros 5 panes y nuestros 2 pececitos, Señor. Y nosotros podamos repartir las canastas de tu amor, Señor. Las canastas de tu bendición. Yo te lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Buenos días, hermanos. Me es grato orar en el día de hoy por los misioneros de la comunidad cristiana El Camino, cuyos nombres son Humberto y Marta en Suba y Cundinamarca, Johnny y María Esther en Flandes, Hugo y Diana en Cumbal, Alberto y Lida en el Guaviare con los Nucat, Wilson y Rocío en Francia,
Nuestra comunidad cristiana El Camino apoya a los misioneros en las regiones de nuestro país y en el exterior. Voy a leerles un pasaje de la Biblia donde se titula La Gran Comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este pasaje se encuentra en Mateo 28, del 16 al 20. Voy a compartir una reflexión sobre este pasaje. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es precioso saber que Jesús está con nosotros siempre, que nosotros estamos amparados bajo la sombra del Omnipotente y solo en Él estaremos seguros y confiados, que Él guardará siempre nuestra entrada y nuestra salida, desde ahora y para siempre. Confiemos en Él y esperemos en Él todas sus bondades. Oremos. Señor, te doy gracias por los misioneros de la comunidad cristiana El Camino. Gracias por sus vidas, por sus familias, por todo aquello que ellos emprenden al llevar el Evangelio a todas las regiones del país y aún en sus sitios establecidos. Gracias por sus vidas, porque eres tú quien suples todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Eres tú quien conforta su alma. Eres tú, Señor, quien los amparas, quien guarda sus familias, quien colocas y dispones el corazón de las personas donde ellos van a ir para que el Evangelio penetre hasta lo más profundo de sus vidas. Te damos gracias por ellos, Señor, guárdalos, y que ellos, Señor, van a llevar tu palabra, el sacrificio de la cruz, que la gente sepa cuál fue ese sacrificio que tú hiciste por nosotros pecadores. Tú pagaste el precio que nos correspondía a nosotros, tú lo pagaste, Señor. Y ese es el regalo que tenemos para la salvación, para tener la vida eterna. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú sanas y tú liberas, tú restauras, tú vives en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Hoy celebramos la Cena del Señor. Cuando celebramos la Cena del Señor, celebramos todo lo que Él hizo por nosotros, la grandeza, su victoria en la cruz, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mundo. En Mateo 26, en el versículo 26 en adelante dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos,
y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Gracias a Dios por su palabra y por la Santa Cena. Solamente me resta invitarlos de 11 a 11:30 al Miki, el cual encuentra en Noticias CCC El Vínculo. Solamente es darle clic y nos quedamos conectados en vivo para podernos saludar, para podernos tomar el cafecito y compartir un rato de coinonía con cada uno de ustedes. Yo ya voy a irme a conectarme y los esperamos. No olvide, Noticias CCC, darle clic al vínculo y quedamos conectados. Sin más, salimos con la bendición sacerdotal que está en Números, el cual el pastor Elín siempre nos la da, que es: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer el rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Hermanos, Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo.